Saludos amigos y amigas, Padre Diego con el ejercicio de Lección Divina para el día de hoy, martes 15 de febrero. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Este encuentro, esta interacción de Jesús con sus discípulos en este pasaje no es un encuentro muy feliz, digámoslo así. Recordemos que primero, o los pasajes anteriores, nos han contado de la multiplicación de 2 veces. Jesús ha multiplicado los panes y ha dado de comer a una multitud. Y ayer escuchábamos entonces en el Evangelio que los fariseos le pedían signos a Jesús. Entonces aquí encontramos nosotros como una conexión interesante entre esos 2 signos, los signos de la multiplicación de los panes 2 veces y el requerimiento o la petición de los fariseos para que Jesús haga signos y ellos puedan, cualquier cosa. Pero entonces Jesús en este evangelio primero advierte a sus discípulos: cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y después entonces les hace como una reprimenda a los discípulos por no entender esta advertencia, lo de la levadura de los fariseos. No es fácil entenderla tampoco, hay que meditarlo un poquito para darle crédito también a los discípulos y no dejarlos tan mal parados. Muy bien, pero aquí tenemos 2 cosas interesantes antes de mirar qué nos quiere decir entonces este evangelio a nosotros. Lo primero es que Jesús advierte, o más bien que advierte, reprende a los discípulos por su falta de entendimiento de sus palabras y de sus acciones y de los signos que Él les está presentando. Jesús se lamenta de la lentitud que tienen los discípulos para entender. Todavía no han comprendido, todavía no han entendido, no han podido captar el mensaje de lo que yo estoy haciendo, etcétera, etcétera. Vemos en diferentes ocasiones que Jesús va a va a reprender a los discípulos por su lentitud para entenderlo. El camino del discipulado no es un camino fácil, no es un camino en el que comprendemos de una todo lo que la vida del Espíritu quiere suscitarnos. Lo vemos en los discípulos de Jesús, que teniendo al mismo Jesús al frente no eran capaces de comprender qué era lo que Él quería decir, o el sentido de sus acciones, o su identidad, o el sentido del reino de los cielos que Él estaba predicando. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que esta falta de entendimiento no es solamente o únicamente un problema de los discípulos y tampoco es nueva en los evangelios.
Todo el Antiguo Testamento está repleto de estas situaciones por parte del pueblo de Israel o por parte de algunos personajes en particular. Recordemos, por ejemplo, cómo Moisés se lamenta tantas veces de la falta de comprensión y de entendimiento del pueblo hacia los designios de Dios. No solo que la gente es dura para entender, sino que además muchas veces terminaban haciendo lo que a ellos les daba la gana, lejos del plan de salvación que Dios les ofrecía. Vemos profetas como Ezequiel, como Isaías o Jeremías, que muchas veces también se lamentan de la dureza del corazón de la gente y su incapacidad para entender y para comprender los mensajes de Dios, la palabra de Dios, los caminos de Dios. Ahora, lo mismo nos puede pasar a nosotros, de hecho nos pasa todos los días. Algunos signos son muy fáciles de entender y claro, hay signos que hablan tan claro que uno no necesita ni siquiera discernirlos. Ahí están y nosotros como que agarramos el sentido y el mensaje inmediatamente. La cosa se pone difícil cuando las cosas no ocurren o no van como las hemos planeado. Entre más complicada la situación, más difícil entender hacia dónde nos quiere conducir Dios, cómo es que Dios está liderando y dirigiendo nuestra vida. Entonces creo que es importante tener en la mente, conservar en la mente esta advertencia de Jesús: cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entendamos un poco entonces que la levadura es aquello que hace crecer la masa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace crecer en usted la experiencia de la esperanza o del amor o de la fe? ¿Sí? Yo creo que es una pregunta por las intenciones interiores, por las motivaciones interiores que tenemos en nuestra relación con Dios. ¿Sí? A la hora de la verdad, la capacidad o incapacidad de percibir los signos de Dios tiene que ver con nuestra comunicación con Él, con la fluidez en la comunicación en nuestra relación con Dios. Entre más conectados, entre más íntimos con Dios, por supuesto, aprendemos a entender su lenguaje, como dos enamorados que muchas veces ni siquiera tienen que decir una palabra para comunicarle al otro lo que están sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que motiva su relación con Dios? ¿Es el miedo al castigo, el miedo a la condenación? ¿Es el amor o es simplemente un sentido muy ramplón de la obligación? Yo creo en Dios y yo hago mis oraciones y todo esto porque tengo que hacerlo, porque es mi obligación. Pero creo además que aquí hay una invitación para que nosotros consideremos los diferentes signos que Dios nos da todos los días, para que los discernamos, para que los pasemos también por el sedazo de nuestro corazón y podamos dejar que esos signos impregnen nuestra relación con Dios y por supuesto nuestra relación con los otros. Leamos nuevamente este Evangelio. Creo que el Salmo del día de hoy, el Salmo 93, recoge de una manera muy especial los sentimientos que me quedan después de esta lección divina, después de haber meditado en este Evangelio. Entonces leamos, o oremos más bien, no leamos, oremos con el Salmo 93. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia.
Un saludo muy especial para todos, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana con el ejercicio de Lección Divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cafecito. Salud. Chao, chao.